La década de los 80 para Colombia estuvo marcada por paramilitarismo, guerrillas, narcotráfico, violencia, alta tasa de desempleo y un estancamiento económico que propiciaron la muerte de más de 5.000 colombianos. Esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. De diciembre de 1993. En el tejado de una casa de 2 plantas, en pleno barrio de clase media al occidente de Medellín, cae fulminado el jefe del cartel de la droga, Pablo Escobar, el criminal más buscado del mundo. La versión oficial dice que el disparo fue obra de Hugo Aguilar, entonces coronel de la policía. Ningún siglo como el XX generó tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. Fue el siglo contradictorio de la paz y de la violencia. Con la Guerra de los 1000 días se dio inicio a este siglo, dejando un Estado debilitado y frenando el desarrollo económico. El Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores, reconcilió a los jefes, pero dejó por fuera a muchos sectores, los cuales serían el germen de las guerrillas liberales y comunistas que durarían hasta entrando el siglo XXI. La historia de estos 100 años son sinónimo de violencia en Colombia. Aún así, la llamada década del terror ha representado un giro importante en la historia. Si bien la violencia bipartidista entre liberales y conservadores hasta el año 1958 se conjuró con el Frente Nacional, este cerró la puerta a terceras alternativas. Esto, junto con los reductos de la violencia en los años 50, los movimientos sociales de los años 60 y el ejemplo de la Revolución Cubana, dio origen a varios grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento 19 de Abril. Todo cambió, diría yo, con el final de los 70 y el principio de los 80. La victoria de Misael Pastrana en la última elección del Frente Nacional se vio empañada por acusaciones de fraude electoral y la prueba para muchos de que no había otra forma que la vía armada para hacer oposición en Colombia. Se acrecentó el fenómeno del narcotráfico, se transformó en organizaciones dedicadas a explotar este negocio ilegal. Como consecuencia, comenzó una entrada insólita de dólares al país. Los carteles de la droga de Medellín y Cali se basaron en un principio en el negocio de la marihuana, pero posteriormente se diversificaron entrando en la producción de cocaína. Los años 80 son años muy delicados en la historia colombiana porque son años muy trágicos dentro de la sociedad. La cosmogonía de la sociedad colombiana que se cimienta en los años 70 viene pasando luego a los años 80 sobre una gran cantidad de sueños que se sembraron y que en los años 80 descubren solo el terror. De hecho, esa década de los años 80 en Colombia es conocida como la década del terror. Algunos historiadores y cronistas la sitúan desde 1984 hasta 1993, que es probablemente los años más intensos de todo el fenómeno social colombiano. Fundamentalmente lo que sucede en los años 80 en Colombia es una descomposición total de los estados democráticos, de los estatutos sociales, de los estatutos económicos del país, porque se sumerge en una guerra no declarada por parte de un grupo de personas que se dedican a actividades ilícitas, mejor conocidas como el Cartel de Medellín, y diversos grupos paramilitares y guerrilleros que ya venían haciendo. La prueba de la manera como las mafias del narcotráfico comenzaron a influir en la política nacional la constituyó el triunfo electoral de Pablo Escobar, quien ganó un escaño en el Senado en las elecciones de 1982. La subsiguiente campaña del periódico El Espectador y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que denunciaron sus nexos con el crimen organizado, le hicieron perder el escaño y detuvieron su ascenso político. En abril del 84 fue asesinado el ministro Lara, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra las mafias que ocuparía los años siguientes. Dará lugar a extradición, todos los delitos serán punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia.
Mientras tanto, el gobierno de Belisario Betancur se empeñó en realizar un proceso de paz generoso con las diferentes guerrillas, que arrancó con una amnistía amplia e incondicional. Pero los errores del manejo y la falta de compromiso de la élite y el estamento militar debilitaron la salud del proceso. El gobierno lanzó una campaña contra el comercio de la droga y los jefes de los carteles desaparecieron de la vida pública, y hasta propusieron un inusual tratado de paz al presidente Betancur. Los carteles ofrecieron invertir su capital en programas de desarrollo nacional y pagar la deuda externa de Colombia en su totalidad. El gobierno rechazó la oferta y la violencia se intensificó. El siguiente periodo de gobierno, a la cabeza de Virgilio Barco, tendría que enfrentar el fracaso de las negociaciones con la FARC y el aumento de la violencia causado por la guerra declarada al cartel de Medellín, con el que también hubo negociaciones extraoficiales. El poder de las mafias se manifestó para golpear a la democracia. Cuando uno no sabía, por lo menos en el centro de Bogotá, uno no sabía cuándo le iba a tocar una situación de esas difíciles, una bomba, un sobrebomba, un tiro, ¿no? Muy difícil. Ahora, fíjate lo siguiente, en esa época se inicia también la guerra del narcotráfico entre ellos mismos, entre los mismos narcotraficantes, y era peor todavía. A mí me tocó vivir, antes de venirme, unos días antes de venirme para Venezuela definitivamente, me estalló una bomba como a una cuadra de donde yo estaba. El día que mataron a Galán, por ejemplo, ese día yo estaba en el cine y salimos con los amigos que estábamos en el cine y el día que pensamos, hablamos a manera de chiste. Mire, ¿qué habrá pasado mientras estábamos nosotros en el cine? Cuando salimos, nos enteramos que habían matado a Galán en un barrio pobre de Bogotá. Esa violencia no ocurre porque los asesinos sean todopoderosos. Ocurre porque tienen cómplices dentro de las autoridades. Las autoridades saben perfectamente y han sabido siempre quién tiene armas y quién comete delitos. Además de este asesinato, se le suman otros dos aspirantes a la presidencia del país, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, quien dirigió la desmovilización del M-19 para posteriormente convertirse en partido político. La respuesta del gobierno fue confiscar cerca de 1000 propiedades de los carteles y firmar un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos, lo cual produjo una campaña de terror dirigida por los narcotraficantes que resultó en ataques con bombas a bancos, hogares, sedes de periódicos y en el derribo de un avión de Avianca entre Bogotá y Cali. Porque llegaron donde nunca creímos que iban a llegar. Asesinaron a Guillermo Cano en diciembre. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por... Guillermo Cano, en 1983, si mal no recuerdo, donde deja a Pablo Escobar expuesto ante la sociedad. Pablo Escobar había pagado una prisión hacía unos meses en Itagüí junto a su primo Gonzalo de Jesús Gaviria y otros narcotraficantes por el tráfico de cocaína a Ecuador. Fue una pena pequeña porque eran apenas narcotraficantes incipientes, eran personas que estaban comenzando en el mundo del narcotráfico y en aquel momento, pues al no existir internet, ni Wikipedia, ni nada de esto, todas las personas contaban, o todos los diarios contaban con un archivo histórico, lo que se llama una hemeroteca, donde contaban con todos los registros de todos los periódicos que se habían publicado. Esto fue aproximadamente como en 1978, 1979, cuando Pablo Escobar es detenido y Guillermo Cano se encarga de publicar en su editorial que Pablo Escobar, el aspirante a político, es sencillamente un mafioso. Es sencillamente una persona que ya había pagado una condena por narcotráfico y esto pues estremeció completamente a toda la sociedad colombiana. Una persona que se presentaba como un ganadero, como un empresario, como un comerciante ante la sociedad colombiana, resulta siendo
una persona que es un narcotraficante. En medio de tanta violencia, el comercio de la droga nunca disminuyó. Los nuevos carteles aprendieron a dejar de ser el foco de atención. Esta es una inédita y dolorosa etapa para el país, más conocida como la del narcoterrorismo, hija del narcotráfico. Porque es cuando Pablo Escobar decide emprender una guerra no declarada al Estado. Ya entramos en un periodo muy difícil y muy convulso, porque paralelamente este movimiento M-19 realiza la toma del Palacio de Justicia. Creo que fue el 6 o el 7 de noviembre, fueron 72 horas que un grupo guerrillero robó la espada de Bolívar, que estaba aquí en Colombia. Inclusive llegaron a entrar a la Embajada de la República Dominicana y secuestraron al personal diplomático de la Embajada de la República Dominicana sin que ningún órgano estatal pudiera frenar este suceso, y marca un hecho histórico, que un grupo político, un grupo armado, decidiera secuestrar a un personal diplomático de otro país en territorio colombiano. Una cosa de locos totalmente. Esto pues marca un antes y un después. El robo de la espada de Bolívar, que también lo realizó el M-19, y con los que se fueron a la lucha en las montañas, y toda la historia que ya se viene repitiendo como un guión por parte de los movimientos de izquierda. Y viene la toma del Palacio de Justicia, que yo creo que fue uno de los periodos más convulsos dentro de la historia colombiana, porque el Estado abre dos frentes, que es el frente guerrillero y el frente hacia el narcotráfico. Tras años de lucha en contra de la guerrilla y el narcotráfico, se da fin a una etapa sangrienta en 1993, cuando Pablo Escobar es abatido en su último escondite. Colombia vivió una etapa muy grave en dicha década, comprendida en los años 1983 y 1993. Entre asesinatos, atentados y demás, Colombia se preparó para entrar en una transición de paz. Todos estos eventos, como la toma del Palacio de Justicia por la M-19, el remonte al narcotráfico y el narcoterrorismo, asesinatos de eslabones de la República, acuerdos internacionales y diálogos entre el gobierno colombiano y sus enemigos, forman parte de una gran enseñanza para el pueblo colombiano. Es parte de su historia. Y lo que se toma del pasado son los errores y los malos ratos para ir buscando un mejor futuro para su país. El ejército y otros organismos de seguridad acuden al Palacio de Justicia sin saber muy bien qué está sucediendo.